El levantamiento y la caída de un hombre, la odisea de la campiña inglesa. Si reconocéis estas cosas, es que vamos a hablar de Barry Lyndon, como pone en el título y en la miniatura. Esto es Las Tres Patas del Gato. Yo soy Raúl García. Tengo a la otra punta a Daniel Pejó. ¡Qué lejos estás hoy! Y como invitado estrella, amigo del programa, Xavi Conde, aunque con X suena mejor. Yo sueno mejor con X, desde luego. Sí. Xavi. I'm Sheish. Bueno, vamos a hablar de Barry Lyndon. Como os he dicho antes de empezar, yo más espectador que protagonista en esta. Bien es oyente. Y a ver por qué has elegido esta película. En primer lugar, antes de empezar, os quiero hacer unos obsequios ¡Oh! muy tradicionalmente irlandeses. ¡Sí! Bueno, más o menos. Son sidra. Son unas sidras. Muy bien. Venga, unas Serán sidritas. bebidas después de... Sí, porque trabajando no bebemos nunca. Yo sé que queréis un whisky irlandés La- y tal, pero no hay tu tía, no. La productora está contentísima, además, porque es su bebida favorita. Se pone a sidras, viene La aquí... sidra porque- de ladrón de manzana, además. Sí, no te lo quieras imaginar si las bebe, pero son Bueno, hilario. Pues ladrón para- de manzana. pues para la Sí, producer. si te quieres promocionar en este canal, ya sabes. Ladrón de manzanas. Le damos la vuelta si nos das una queremos. caja para la productora. Mira. Le damos a la Sí, intro nos das- y empezamos. Las tres patas del gato. Venga, pues como decía antes, Xavi, ¿por qué? Bueno, esta película nos la has impuesto tú, no elegido, la has impuesto tú. Tampoco... A ver si voy a tener que sacar aquí una pistola y batirnos a duelo. Tampoco tanto. Sinceramente, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues siempre me ha gustado mucho Barry Lyndon. Igual es mi película, bueno, seguro que es mi película favorita de Stanley Kubrick. Y de hecho ayer comentándolo con Dani nos pasó un poco lo mismo, que era la película que de toda la filmografía de Kubrick, por alguna razón siempre es como la que se considera como la menos interesante cuando tienes 2001, La Naranja Mecánica, La Chaqueta Metálica, El Resplandor. ¿no? Digamos que esta sería... Eso también la he visto. Luego también tienes pues anteriores, ¿no? Como Lolita, Espartaco. Senderos de Gloria, Espartaco. Sí, hay que ser más encargo, pero, Exacto. pero sí que también Claro. se suma. ¿Es la más rara al estilo de Kubrick? No, No, de hecho no, es, no más- la de más hecho es la rara. más Kubrick, quizá de Kubrick. es muy kubrickiana. Ahora hablaremos del porqué, pero claro, en su momento fue la que no tuvo un gran éxito de taquilla, de crítica tampoco. Fue un poco como le pasó a Blade Runner, ¿no? Que no hubo ahí la crítica la valoró bastante por su aspecto visual y su producción, pero realmente no fue el éxito de taquilla que a lo mejor Kubrick esperaba, aunque realmente no sé por qué Kubrick esperaba que esa película fuese un gran éxito de taquilla, al fin y al cabo. Porque claro, a ver, en los años 70, el cine que se hace en los años 70, eso iba justo todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, sí que tuvo mucho éxito en Europa, por ejemplo. En Europa, en Francia, sí que fue un Es gran que es éxito. verdad, sí, tiene es pinta una de que a los película. franceses les Porque gusta. es una película, Porque es son una película asquerosos. muy, muy artística, ¿no? Pero en cambio, en Estados Unidos, que estaban en pleno nuevo Hollywood, ¿no? Con El Padrino, El Exorcista, no sé cuántos, aunque fue nominada a los Oscars, realmente era una película que quedaba ahí un poco extraña en toda la cinematografía que se estaba haciendo entonces en Estados Unidos. Entonces los críticos realmente, pues hubo quien la valoró mucho en aquel momento, ¿no? Como pasó con Blade Runner, pero también no fue la película, digamos, que tuviese una gran acogida. De hecho, una de las razones por las que luego la siguiente película que hizo Kubrick fue El Resplandor fue porque quería un poco resarcirse de la mala taquilla, no tanto de la crítica, pero sí que quería hacer una cosa que fuese un poquito más comercial. Entonces cogió un libro inmensamente popular como El Resplandor de King y Sí. intentó operar el rebufo, ¿no? ¿Qué son las cosas que solía valorar la crítica de la época de esta película? Yo sin ser de la época para nada, yo valoraría quizá los cuadros que son, Sí. que al final cuando Sí. las escenas de exteriores son como cuadros Sí, sí, totalmente. y
para mí poco más, ¿eh? No tiene más interés. Hombre, yo creo que tiene- tiene mucho interés. Sí, Barry tiene, Lyndon, sí. a ver, tiene una fotografía quizá de las que son ¿no? calificadas históricamente como ejemplo de cómo tienes que hacer la fotografía de una película, tanto en interiores como, sobre todo en interiores. Que es Pero a mí la- en exteriores destaca más, porque sí que son como esos cuadros de Sí. campiña. Sí, sí, además sí, bueno, ya hablaremos de, porque es una de las cosas importantes, ¿no? Lo de la luz en interiores con las velas, pero, y sobre todo en exteriores, porque no, en exteriores, aunque parezca una luz muy natural, realmente hubo un trabajo muy pensado para lograr este tono de cuadro, este tono de cuadro del siglo XVIII. Es como si Sí. te pasearas por el Louvre, Sí. te miraras un cuadro y a ver si ese cuadro cobrara vida, qué pasaría. Y tiene este ritmo contemplativo también de ver un museo. O sea, al final estás viendo un museo, pero en... Uy, pero en no cine sé si yo no sé, no me parece tan contemplativo, sí que pienso que están ocurriendo pasan cosas, ¿eh? O sea, cosas. sí, Bueno, siempre hay pasan algunas- cosas. Constantemente. Sí, sí. Hay algunas escenas que sí que son pues el plano con el zoom que se va abriendo, Sí. el que se va Sí, cerrando, sí, pero que son pues eso, como si estuvieses contemplando un cuadro, ¿no? Y te estuvieses alejando cada vez. Entonces lo bonito que tiene es que realmente en cada etapa del zoom, a medida que te vas alejando, todas las imágenes que muestra son cada una en sí podría ser un encuadre perfecto de un cuadro, o sea, no hay nada ahí desperdiciado, igual que Wes Anderson no desperdicia nada en un frame, ¿no? Y te pone en todas partes y lo piensa todo mucho, pues bueno, igual Barry Lyndon es un precursor de lo que hace Wes Anderson en su cine, ¿no? Que es todo muy controlado, es una de las películas de Stanley Kubrick que están más controladas, por ejemplo en El Resplandor él utilizó mucho Steadicam, con lo cual hay mucho movimiento y tal, pero en cambio Barry Lyndon, el diseño era todo lo contrario, era intentar recrear los vestidos de la época, la luz de la época, tal y como se veían en los cuadros. Él antes de La Naranja Mecánica, él quería rodar Napoleón, ¿vale? Entonces él estuvo haciendo una preparación bastante exhaustiva sobre la época. No sobre Napoleón, sino sobre la época, porque quería hacer una película. Él quería hacer primero una película de época basada en Napoleón, pero que fuese real y que le hiciese justicia a lo que era la época, no las adaptaciones que solían hacer otros directores. Entonces la de Napoleón no se pudo hacer y hizo La Naranja Mecánica. Y entonces, pues, la siguiente que hizo fue Barry Lyndon. Se encontró la novela del autor, que se llama La suerte de Barry Lyndon, y él la adaptó un poco libremente, sobre todo la segunda mitad, pues se ve que está un poco más adaptada, ¿vale? Ahora podemos hablar igual de algunas diferencias que tiene la novela y la película también. Pero el objetivo que se había marcado Kubrick era hacer una película que recrease exactamente lo que nos había llegado, sobre todo a través de la época, de los cuadros de los grandes artistas. Entonces, por ejemplo, hay muchas escenas hay muchos extras, muchos documentales que se pueden en YouTube que están muy bien, donde se comparan fotogramas o escenas de Barry Lyndon con cuadros de pintores de la época. Sí, Constable, de Sí, toda esta gente. de Hogwarts, me parece, por ejemplo, que es el más conocido porque pintaba ahí unos retablos de escenas sociales, que es mucho lo que se ve en Barry Lyndon, ¿no? Que están ahí jugando a las cartas, o la escena del final, que hablaremos de la escena del final, que a mí me parece... El duelo final, ¿no? El duelo final me parece absolutamente creí brillante. que habría tanta nobleza entre las gentes En los como se duelos, muestra en general, Sí. como se muestra en la película. Sí, bueno, A mí me da la impresión de que está un poco romantizada esa nobleza de las personas. Bueno, yo creo que sí, que la mentalidad anglosajona, ¿no? Con estas Vale, formas tan pomposas, con estas... Después una hipocresía que te mueres, que es lo No, a que ver, muestra la película, pero... Los irlandeses son... la Sí, alta los nobleza- irlandeses son más de pelea, sí, son más de bar. Pero, Sí. pero sí que es verdad que había unas formas y había unas normas de cortesía. Los duelos son perfectamente Sí, sí, milimetrados. pues no me refería a los Ya, duelos, pero sí, bueno, sí, que ahí no. es donde se ve más, ¿no? Usted escoja la pistola, quiere escoger, usted es el retador, usted escoge primero, Sí, sí. usted decide, tal. Todo eso a mí me ha sorprendido, vamos, de Bueno, verlo. de hecho los duelos eran completamente ilegales, o sea, Sí. aunque tenían sus normas y sus reglas y tal, se guardaba en secreto, solo Sí, lo claro, conocían no, porque no... El duelista, el testigo. Exacto, o sea, al final... De hecho, hay una película de Ridley Scott, la Los primera película de duelistas. Ridley Scott que se llama Los duelistas. Es que como fue esta, unos pero años- acelerada. Es como esta si le pones el fast forward. No, a ver, no, a ver, realmente... Haber traído eso, hombre. No, a ver, Los duelistas está muy bien, Está ¿eh? muy bien. Muy bien. Es una película que es interesante. De hecho, fue la primera que la hizo antes de Alien y ganó un premio en Cannes, que no fue la Palma de Oro, siempre se dice la Palma de Oro, pero no, fue el Gran Premio del Jurado, porque era la ópera prima. Pero bueno, estamos hablando ahora de Ridley Scott. Pero sí, la hizo unos cuantos años antes, después de Barry Lyndon.
y no es el mismo ritmo, pero sí que Ridley Scott, con menos presupuesto y también con menos caché, porque era su primera película. Por ejemplo, a Kubrick luego hablaremos de cómo la dirigió Kubrick, ¿no? Pero bueno, también es una historia basada en una historia de Joseph Conrad, y básicamente pues trata de dos soldados napoleónicos, dos soldados napoleónicos que durante de las guerras napoleónicas, porque que durante varios años se van retando a duelo por una peleilla, por una tontería al principio, realmente. Sí. Una cosa, no me acuerdo, pero una cosa muy trivial. Bueno, una típica cosa de estas de honor, de me has insultado diciendo que yo he ido con esta mujer y tal. Y durante varios años pues se van cruzando y separando y se van encontrando en duelos, ¿no? Y pues se llama la película Los Duelistas. Hay como 3 o 4 duelos. Y es como estas dos personas durante 30 años se van reencontrando y se van entonces hay uno, el que es el Harvey Keitel, que es como más agresivo y más violento y que es el que siempre pone, y el otro que era el Keith Carradine, que que es el que prospera un poco más en la sociedad, pero intenta evitarlos a lo mejor, ¿no? Pero también es una película interesante de comentar. Antes de pasar a argumento y en qué se parece a la novela o en qué se diferencia de la novela, ¿es posible, ahora que has dicho lo de los duelos, que el padrino del primer duelo salga también en el segundo? ¿O el actor se parece mucho? ¿A cuál te refieres? El padrino de él, que luego es el general... Es el capitán, el capitán que le pegan un tiro cuando están en esa refriega. Capitán Quinn ya desaparece. No, el Capitán Quinn. No, pero el amigo, el que le hace como de figura paterna después. Sí, exacto. Que es cuando están en la batalla, el que le pegan un tiro, se lo lleva a hombros. No, se muere. Claro, pero que ya el actor se parece mucho. Son las pelucas. No. Son las... Y el Capitán Quinn, yo creo que se ve por detrás cuando están cuando están que si jugando o no sé qué, a mí me parece verlo por ahí por detrás. Le faltarían extras. No creo, porque se supone que el Capitán Quinn ya se casó con la prima, con lo cual debía de estar en Irlanda, y luego Barry realmente cuando... pero el actor salía por detrás de extra. No, Kubrick esto no... No creo que a Kubrick se le escapara, vamos. No, estas cosas no las hacía Kubrick, para dinero no. Argumento y si se parece o si se diferencia mucho con la novela, si... Pues a ver, el argumento... básicamente la película está dividida en 2 mitades, ¿vale? Sí. Como tú has dicho, sería el ascenso de un burgués. Yo creo que realmente no es una de clase baja. Barry, yo creo que Barry cuando lo conocemos se llama Redmond Barry, su apellido es Barry, que viven en el Valle de Barry, por eso de ahí el apellido Redmond Barry. Y hombre, yo creo que... No, muy pobre tampoco es. Pobre no es, porque tiene una posición, tiene una casa, un English cottage, que es más o menos, pero la madre más o menos viven. No es de clase baja precisamente, o sea, no es un Lazarillo de Tormes que ascienda, o un Vito Corleone, ¿no? Que viene de Sicilia con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y entonces tiene un familiar, un tío que es rico. Vale, entonces al principio de la película pues vemos que Redmond, vamos a llamarle Barry porque si no es un poco confuso. Pues Barry al principio se enamora de su prima Nora, ¿vale? Su prima Nora es un poquito casquivana, ¿vale? Le va provocando y tal. Me encanta el juego de me he escondido un broche, búscalo. Me he escondido, y si no lo encuentras pensaré muy poco sobre ti. No lo encuentro. ¿Qué hago? ¿Dónde estará? Te lo pone. ¿Dónde estará? Bueno. Pero ahí ya te demuestra la evolución de Barry, de que él empieza siendo, una persona bastante humilde, bastante inocente. ¿Vale? Un muchacho inocente que tiene una gran devoción por su madre, porque al principio de la película lo primero que vemos es que su padre fallece en un duelo, con lo cual ya te está indicando ahí Kubrick que te hace un poco de foreshadowing, podríamos decir, de que eso es lo que le va a pasar durante toda su vida a Barry, ¿vale? Barry va a tener toda su vida, va a ser un desafío constante, ¿vale? Entonces, más o menos lo que vemos en la película es cómo esos duelos van forjando el carácter de Barry. Entonces él pasa de ser un chico más o menos inocente, ¿no? Como está con la prima, y en absoluto no es cuando está ahí con su prima está absolutamente enamorado de ella, ¿no? De hecho, cuando el Capitán Quinn pues se le planta delante de la prima, ¿no? Y la prima pues también pues se quiere comprometer con él, Barry no está realmente ofendido con la prima, creo que no está ofendido a quien desafía a un duelo a pistola es al Capitán Quinn, en plan, no, tú... O sea, realmente él cree que la prima es una persona inocente y que el otro ha venido ahí para robársela. Y la ha engañado, Vale. Entonces, a partir de varios... Bueno, pues después de este desafío a pistola, ¿no? Pues a este duelo,
pues en principio parece que el capitán Quinn pues fallece, con lo cual a Barry le convencen sus primos y su tío de que aquí tienes 20 guineas, que en ese momento pues debía ser un pastizal, y vete para Dublín y tienes que buscarte la vida, tienes que independizarte y tal. Y entonces ahí, pues cuando, digamos, abandona ese sitio donde está tan protegido, con su familia, etcétera, entonces es cuando realmente se forja el carácter de Barry, ¿no? Entonces ahí tienes un poco la diferencia entre la naturaleza humana y la gente que te cuida, ¿no? Mientras está con su madre, etcétera, pues el chico es una persona que es bastante inocente, pero en cuanto sale al mundo, lo primero que se encuentra es a unos asaltadores. El ladrón más educado que el ladrón, sí, ¿no? Pero está muy bien, educado, eso es una buena época. Más o menos se apiada un poco de él, ¿vale? Le dice, no, te voy a dejar las botas. Las normales te quitaría hasta las botas. Te quitaría hasta las botas, pero como te las voy a conservar y te las voy a dejar y tal, ¿vale? Es un poco que Barry es como muy inocente, pero a la vez también como muy dedicado y que tiene destreza natural, ¿no? Para hacer cosas en general. Claro. Él, cuando se ve así sin dinero, pues lo que hace es apuntarse al ejército, porque él también, cuando ve al capitán Quinn y a los soldados, pues él piensa, hostia, él en el fondo lo que quiere es tener una vida de alto prestigio. Entonces, por ejemplo, él ve que el ejército a lo mejor a él le serviría. Entonces él intenta entrar en el ejército, tal vez llevado por este ideal de que a lo mejor algún día quiera ser un capitán importante y tal, pero cuando ve lo que es la vida del ejército, pues bueno, se le va cambiando el carácter, ¿no? Y entonces lo que hace es desertar. O sea, continuamente Barry, en lugar de seguir el camino difícil que le puede llevar a una vida respetuosa, ¿no? Alcanzar unos objetivos de una forma respetuosa, hace siempre todo lo contrario. Es muy español. Sí, bueno, se va escaqueando, bueno, algunos. Oye, sí. Algunos hemos ido a la universidad, joder. Algunos nos ganamos la vida humildemente. Y aquí, bueno, viene la parte de la guerra, que es una de las quizá más conocidas, ¿no? A nivel de imágenes, siempre que te ponen imágenes de Barry Lyndon, normalmente te salen las imágenes de, aunque no es una de película, las batallas, aunque no es una película bélica. Exacto, no es Senderos de Gloria, no es La chaqueta metálica, vale, hay unos cuantos episodios en los que hay unas escenas de guerra, pero están muy bien hechas, a nivel de mostrar esa guerra también tan educada y tan a turnos. Es como jugar un Final Fantasy, es combate por turnos, eso. Ahora disparo yo, mato 10, ahora disparo yo, mato 20, venga, ahí a ver cómo... Qué valentía la de esos soldados marchando hacia el frente mientras tienes delante a los tíos con las pistolas, siendo que ellos también tenían, que podían plantarse ellos también. Pero y el capitán iba por delante con el sable, con el sable y recibió el balazo y el señor con el tambor y el chisto. Tal cual. Eso era, vamos, el que te tocaba eso, yo creo que lo hacían con bandas sonoras. Ahora que se avecina la Tercera Guerra Mundial, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a marchar ahí. No, yo me los veo poniendo a Bad Bunny o algo de fondo. Bueno, el caso es que a su padrino, su figura paterna, le pegan un tiro. Esto también es una cosa recurrente en la personalidad de Barry. Perder figuras paternas. El buscar una figura paterna. Y luego veremos que, de hecho, él cuando se convierte en padre, vemos que es la única cosa que realmente podemos decir que le redime, o una de las pocas cosas que luego veremos que en la segunda mitad de la película que como espectador te hace empatizar con él y te redime. Es verdad, porque está el capitán luego está el prusiano, luego está el que también es de Irlanda, el caballero de Ballyvagy. Me encanta el de Ballyvagy. Que de hecho una de las diferencias con la novela, ¿no? Por ejemplo, en la novela el varón de... Bueno, el Chevalier de Ballyvagy es tío de Barry. ¿Con ese nombre? En la novela. Entonces ahí... Pero él sabiéndolo. No, a él le dicen que tiene que ir a espiar a un tal Chevalier de Ballyvagy, y cuando se le presenta delante se da cuenta de que es su tío, y entonces se desmorona delante de él. Es muy bueno ese momento de desmorone. En la película no es porque sea su tío, simplemente es porque es un compatriota irlandés. Y entonces él pues se emociona, pero bueno, él siempre va buscando pues esto, ¿no? Como unas figuras paternas, digamos. ¿Habrá un apellido más cantón para un espía que Chevalier de Ballyvagy? O sea, si tienes un espía, tienes que pasar desapercibido y te pones de nombre Chevalier de Ballyvagy y te pintas totalmente de blanco con una peca así, dices que está claro quién es una aquí y otra aquí. Está claro quién es el espía. Un corazoncito, bueno, pero se lo hacían todos ahí. Pero de verdad, eres un espía, tienes que pasar desapercibido. A ver, tal y como estaba tal y como es la sociedad de esa época, todos los que juegan al póker, a lo que sea, van todos iguales. No son todos iguales. Que van dando el cante todos. O sea, tampoco no es que...
no es que fuese muy diferente del resto de la Yo aristocracia. espero que en se España ve, no pero- fueran así. Bueno, era más sobrio. La moda española era más... Que no se pintaron de ese blanco. La moda española era más de traje negro y las, ¿sabes? Los alzacuellos, esos tipo Cervantes, Menos mal. era más eso. Menos mal, el negro estiliza. El negro español, sobrio, castellano. Exacto. El negro Obama siempre queda bien al lado Sí. tuyo. Bueno, el caso es que con el Chevalier de Balibaguí crean esta amistad, que es la que le hace llevarlo por el lado del juego. De hecho, el Chevalier de Balibaguí, el que hace tanta gracia a Dani, es un poco el que realmente le hace más de figura paterna. De hecho, es el que cuando se casa, cuando luego hablamos, pero cuando en la escena de la boda de Barry, el caballero está presente en la boda, luego ya desaparece. Pero digamos que sí que es el que le hace un poco más al final la figura paterna, porque es el que le hace conseguir el objetivo que realmente persigue Barry, que es el tener una posición importante en la sociedad, en este caso no de una forma humilde, bueno, de una forma honesta, que debe ser con su trabajo, con sus esfuerzos o siendo un gran héroe de guerra o algo por el estilo, sino en este caso, pues bueno, Ligándose a... sí, yendo por las diferentes cortes de Europa, haciendo un poco de trampitas con las cartitas, ¿vale? Batiéndose a duelo, que luego ahí ves, realmente los duelos son súper chulos. El duelo que tiene ahí a Florín. A Florín A mí esta es la parte que más me gusta de la película, es esta, cuando está con el Chevalier. Pues sí, es una parte muy guay esa. Y después, bueno, ya cuando conoce por fin al otro gran personaje, que es Madame Lindon. Lady Lindon. Jolín, que ya empieza y ya consigue usurpar realmente hasta el apellido pasa a ser Barry Lyndon. Es la gran meta del usurpador. Esto, la nobleza, pues cuando subes de categoría, pues te puedes cambiar un poco el nombre, ¿vale? Yo me quería llamar El Morral, si algún día debo ser tan... Pero bueno, de momento me voy a quedar con Xavi Conde. Pero con una preocupación que tiene la madre, que es que no tiene ningún título, Barry. Claro, a ver, entonces... Para los que no han visto la película, ¿no? Entonces, sí, aquí, Barry spoiler, Lyndon, aquí vamos. Barry, acabemos con la primera parte de la película. Sí. ¿Vale? La primera parte de la película, Barry, en una de estas cortes europeas, conoce a Lady Lindon, que en ese momento pues tiene su hijito Lord Bullingdon, que tiene unos 9 o 10 años. ¿Cómo son los niños de Kubrick, eh? ¿Cómo son los niños de...? Dan mucho miedo todos los niños de Kubrick, ¿eh? Son muy inquietantes, son muy adultos, pues son niños adultos. Es un señor mayor. Es que es todo lo contrario, o sea, en las películas de Kubrick los niños son adultos y los adultos son niños, ¿no? O sea, en El Resplandor, Danny es un adulto, es un señor y mayor. Jack es un crío, o sea, es todo lo contrario. Y bueno, la madre también de Danny, déjala estar. Pero bueno, sí, es un poco, van todo al revés, ¿no? Son un poco inquietantes, desde luego, sí. Entonces, Lady Lindon, pues más o menos se interesa por Barry la seduce, ¿vale? Que luego hablaremos también de esas escenas sin diálogo, cómo ves una escena de seducción absolutamente sin intercambiarse ninguna palabra. Pero qué bien se pone Mustio. Pero que se llevaba en la época. Cine mudo. Pero ¿vale? qué bien se mustia Ryan O'Neill. O sea, es de los pocos actores que se vuelve mustio así. Sí. Y es una interpretación complicada porque es difícil, ¿eh? Es difícil. Claro, a ver, Kubrick ahí, bueno, luego hablaremos también, pero claro, parecen unas interpretaciones en las que no hacen nada. Incluso Marisa Berenson parece que no hace nada en particular, pero realmente, o sea, tienes que ver que realmente el rango de lo que le permitía hacer en la película también, yo creo que en aquella época pues no era la gente no hacía grandes aspavientos en la sociedad en general, ¿no? Lo que te intenta transmitir Kubrick. Entonces, sin embargo, pues claro, luego tiene una represión la mujer dentro que luego le acaba saliendo, ¿no? Al final de la película. Entonces la seduce, el varón de Lindon que está por ahí pues está un poco enfermo y tal, y le da un jamacuco. Le da un jamacuco y tal, por eso y entonces se muere, y de ahí la novela La suerte de Barry Lyndon, que justo ahí qué suerte que justo en ese momento se muere. Sí. Entonces justo acaba la primera mitad de la película y qué suerte que justo se le muere ahí, ¿no? Sí. Para que cuando empiece la segunda mitad de la película, mira qué suerte que ya se están casando. Y de ahí la suerte de Barry Lyndon, ¿vale? A veces Kubrick también hace sus trampas a veces en el guión, en plan, mira, me viene bien que se muera ahora para que empiece ahora la boda. Pues, ahí vemos que tiene ahí vemos que tiene una muy buena relación con el hijo de su ex. Exacto. Del ex vivo de Lindon. Bueno, a ver. Del ex.
hay una cosa de honores también. O sea, yo entiendo que Lord Bullingdon, él se siente honrado de que su padre era el Lord que le dio el título, no este que... pero, es un don nadie. Claro, este es un don nadie al fin y al cabo, y él lo pilla, aunque sea un niño pequeño, todo el mundo... Lo que pasa es que todo el mundo en la sociedad a la que entra Barry lo ve claro, que él lo que viene aquí es a por la pasta. Y lo que pasa es que, claro, dentro de la sociedad, pues bueno, es un poco, ¿no?, como la idea de la inocencia, ¿no?, en todo el mundo, pues nadie dice abiertamente lo que pasa. Está el subtexto de que, de hecho, Barry realmente, aunque acabe mal, desde el primer momento Barry iba a acabar mal, porque él es un irlandés que se intenta introducir en la sociedad, en la sociedad británica, aristocracia la aristocracia inglesa. Entonces, desde un primer momento lo llevaba crudo, que le fuera a salir bien lo que iba a hacer. Lo que pasa es que todos estaban esperando a ver qué era lo que iba a hacer para poder expulsarle y tal. Entonces ahí viene el momento rápido de decir, no, este tío no lo podemos tener. Pero por culpa de su hijastro. Sí. No, bueno, a ver. Y también por culpa suya, por ese temperamento que tiene, que le mete de hostias al hijastro. Bueno, a ver, son varias cosas realmente, como tú dices, ¿no? Primero, después de casarse, pues tienen un hijo pequeño. El suyo propio, que es el que Brian, amará. Que es al que ama con todo su corazón, porque claro, él al tener esta falta de figura paterna, ¿no?, a la hora de uno de sus sueños, seguramente, aparte de pertenecer a la gran aristocracia, pues era ser padre también, ¿no? Y entonces, pues bueno, a su hijo pequeñito, pues sí, lo cuida y lo ama y lo adora, y es muy bueno, mima, cosas como son, muy bonito. Un niño bonito ahí con el pelo largo. Un poco caprichosillo con el tema del caballo. Quiero un caballo grande, pero no llega. Ese niño está pidiendo hermano mayor. Pero yo creo que es una versión muy mejorada de Lord Bullingdon. Sí. Que Lord Bullingdon desde pequeñito ya era... Sí. Lord Bullingdon se le ve que desde pequeñito ya está muy enamorado con su madre. Sí, tiene una relación malsana con la madre. Sí. Un complejo de Electra. Sí, total. O sea, estaba ahí. Total. No le hacía absolutamente ninguna gracia que nadie se acercase a su madre. O sea, Total. Sí. O sea, es normal. Es normal porque es muy guapa. Lady Lindon es que es una belleza y es una persona maravillosa, claro. A ver, cualquiera. Es que hasta el cura... El reverendo Rant, ese está también. Qué grimilla me da el cura, ¿eh? Están todos ahí. Sí, o sea, el reverendo ya está descartado completamente, ¿no? Pero bueno, más o menos todo el mundo estaba ahí alrededor de... Puede ser la cara mejor, o sea, el casting, lo que hizo con el reverendo, para mí es la cara más de la época que hay en la película, el reverendo. El reverendo. Bueno, de hecho, Marisa Berenson también tiene un rostro que Kubrick la vio en Cabaret. Sí. La vio en Cabaret y entonces le propuso la película y tal, pero claro, para esa película en particular los rostros eran muy importantes porque quería precisamente recrear la endogamia. No, la endogamia no, quería recrear pues estos retratos de damas de alta alcurnia, pero sí, del siglo XVII y Marisa Berenson daba mucho el pego. Detrás de esta cara de baile de disfraces hay una de mierda en todos los personajes. O sea, si tú quitas el maquillaje, quitas las pelucas y cuando queda la esencia de las personas, todos están fatal. O sea, todos tienen ahí, algunos más que otros, pero en general los protas, o sea, todos tienen ahí una represión y una que sale, claro, que sale a flote, explota, de repente hay las explosiones, o sea, de hecho, en especial la de Barry con Lord Bullingdon. Con Lord Bullingdon, sí. Claro, de hecho, por ejemplo, si vemos siempre a Lady Lindon, siempre está en público, con alguien delante, siempre está muy controlada, muy bien vestida, ¿no? Con unos trajes excelentes, un peinado excelente, esos gorros. Y realmente la única vez que la ves completamente desmelenada, ¿no?, es cuando intenta tomarse un veneno para suicidarse, que es la única escena realmente, o de las pocas escenas que hay en la película en la que Kubrick está ahí cámara en mano. O sea, normalmente todo está muy controlado y tal. La única escena es cuando está ella en la habitación gritando porque se ha tomado un veneno y tal, y Kubrick está encima de ella y ella está completamente en traje de noche, sin maquillaje, sin nada, o sea, como más normal. Entonces ves lo que tiene, realmente está ahí como controlándose, ¿no? Con eso también hay unas escenas que es cuando se muere el hijo real de Barry, Brian, que es el contraste entre ellos dos cuando están en la cama tan abatidos. También ella también está con el pelo suelto, corte a ellos en el funeral súper recatados, manteniendo ahí las formas. Es que es muy jodido, Esa represión social que tenían era muy jodida.
Sí, por eso contrataban a plañideras y cosas así. Sí. Pero bueno, por ejemplo, esto es lo que comentábamos antes de el carácter de Barry. ¿Es Barry un villano completamente? Sí. O es simplemente, o tiene una personalidad complicada, porque tiene algunas cosas que también son heroicas. Por ejemplo, cuando rescata al capitán prusiano, ¿vale? Que bueno, siempre puedes decir, bueno, lo hace, pero lo hace un poco para favorecerse a sí mismo. Claro. Bueno, pero aún así, coño, te están tirando cañones. Yo lo primero que haría sería salir por patas y al capitán que lo salve otro. Yo creo que sí, yo creo que es un villano, y además creo que os gusta Barry Lyndon porque os gusta los villanos. Os gusta Walter White, os gusta El Padrino, os gusta el Joker. Es que no son villanos. No son un villano como Darth Vader, que incluso Darth Vader tiene... claro, villanos de estos que están bien construidos. Villano con psicológicamente complejo. Eso. Claro, a ver, un villano al final... El villano en sí no existe. Existe el antagonista, el protagonista y el antagonista. Y en las películas de Kubrick realmente no existe un bueno y un malo, ¿vale? Como en las películas de Leone puedes decir que Clint Eastwood es el bueno y el otro es el feo. El otro es el malo, ¿no? Al final puedes decir, no, hay uno que es el más cabrón y uno que al final, pues bueno, es un poco el más honrable, ¿no? Honorable. Dentro de que también es un cabroncete. Pero Kubrick trata ahí con personalidades muy complejas, incluso, por ejemplo, hay cosas de Barry que, por ejemplo, el hecho de la devoción que siente por su hijo, ¿vale? No es simplemente... Él tiene un hijo para establecer su posición aún más, sino que él realmente es un padre muy devoto de su hijo. Aunque a Lord Bullingdon lo menosprecia completamente. Vale, entonces tiene algunas cosas, por ejemplo, tiene un heroicismo también a la hora de enfrentarse en los duelos y tal. Él no los rehúye en ningún momento. O sea, es un tipo que es valiente. Cuando el capitán le intenta usurpar a la prima, él se enfrenta a un capitán del ejército y se supone que él en su vida ha disparado una pistola. Que luego esto es interesante porque esa escena tiene un reflejo con el duelo final también, porque veremos que Lord Bullingdon tampoco en su vida no parecía un de pistola. No. Y aún así... ¿Dejamos el final para el final? Sí, dejamos el final. ¿Para el final? Sí. Lo dejamos para el final. Sin problema, porque además esa escena es muy importante. El duelo final creo que es un poco el clímax de todo. Es una de las escenas que... De hecho, yo creo que es lo que me gustó más cuando vi Barry Lyndon. La escena final yo creo que fue la que me vendió la película, porque también es esto que te hace pensar, luego lo hablaremos, ¿no? Te hace pensar en la personalidad real de Barry. ¿Por qué hace lo que hace en el duelo? Si es tan villano, ¿entiendes? Es un poco... A ver, también ha madurado. Por eso, o sea, a lo mejor no es tan absolutamente... A mí cuando la vi me recordaba un poco el personaje de Barry al personaje de Alex en La Naranja Mecánica. No tanto en su facilidad a la hora con su gratuidad con la violencia y tal, pero sí en el sentido de que Barry es un tipo que es bastante narcisista, ¿no? Solo piensa en su bien, en su placer, en lo que sea. Sí que es verdad que el Alex de La Naranja Mecánica pues está un poco como mal de la cabeza y tal, ¿no? Pero es un tipo que es bastante egoísta, y Barry en ese sentido también es bastante egoísta, pero al menos sí que es verdad que Barry tiene aspectos de su personalidad que a veces te hacen pensar que, bueno, que no es tan simplemente un villano y ya está. Kubrick no hacía solo gente villana y punto. Te ponía un villano como al Alex de La Naranja Mecánica, pero luego te hacía sentirte mal por él. Hacían lo que tiene a desarrollar a un personaje, y más en esta película que son cosas complejas. Sí, claro, él está en todos, claro, realmente él está en todos y cada uno, prácticamente en todos y cada uno de los planos de la película. O sea, realmente va siguiendo. Sí que tenía una pregunta que hacerte y te la quería hacer y digo, ¿sabes si el ¿sabes si el narrador que se escucha es simplemente lo odio? A mí me encanta la narración en off. ¿Es simplemente un narrador omnisciente? ¿Es alguien de la vida de Barry? ¿Se sabe quién realmente? ¿Hay teorías de quién es ese hombre? Es un narrador omnisciente. Es un narrador omnisciente que no tiene nada desde fuera. Esta palabra omnisciente, la muchacha esta que no entendió la primera página de Cumbres Borrascosas, igual le cuesta un poco de entenderla, pero bueno, ya se la explicaremos lo que quiere decir omnisciente. Pero sí, es un narrador omnisciente completamente. De hecho, hay una cosa que es interesante de esta voz en off que no suele haber. ¿No te mola las voces en off? No. Me parece un recurso. Lo siento mucho porque amáis mucho a Kubrick, pero es un recurso. Recurso fácil, ¿no? Recurso fácil, sí. Bueno, a ver, no necesariamente. Realmente Kubrick en este caso yo creo que lo utiliza de una forma bastante interesante, porque también la película, como es una película que tiene poco diálogo, hay algunas cosas que las puedes transmitir con música y con imágenes, pero hay algunas cosas que yo creo que las va soltando la voz en off, que yo creo que son interesantes un poco para entender la personalidad
tanto de Lady Lyndon como de Barry. Hay cosas que visualmente ya las ves, ¿no? Está muy Yo creo que personalmente que no aportan nada que no pueda aportar con la imagen, con los planos, con la composición. Yo creo que también es un recurso estilístico de cómo eran las novelas del siglo XVIII, XIX. Es un poco igual. Tú leías capítulo primero de cómo Barry consiguió el no sé qué, siempre había como un pequeño subtexto donde te decía lo que pasaría en el capítulo, ¿no? Al igual que luego lo hablaremos, ¿no? Que filmó escenas solo con velas y tal, y él quería un poco también, no solo quería conservar la música de la época y la estética de la época, también, bueno, narrativamente estaba basado en una novela y utilizó ese recurso narrativo, pero yo creo que lo que es interesante de este recurso narrativo, de esta voz en off, que en otras voces en off no hay, porque parece una estupidez y la mayoría de la gente no lo hace, pero Kubrick sí que lo hace aquí y tiene un muy buen uso, es que hay veces que te anticipa lo que le va a pasar a Barry, porque siempre es una película en la que trata del destino, y entonces la voz en off ya te va anticipando, también a lo mejor para que la gente no se aburra, ¿no? En plan, qué película más aburrida. Entonces la voz en off a lo mejor también pues te va diciendo, o sea, a partir... Hombre, menudo spoiler suelta con el hijo. Sí. Se va a morir. Claro. Pero no te lo dice en plan, dentro de 5 minutos se va a caer de un caballo, ¿no? Te dice que fallecerá sin descendencia. No, eso puede querer decir cualquier cosa. Pobre y sin descendencia. Pobre y sin descendencia, pero no te dice exactamente qué es lo que va a pasar. Por morir pobre y sin descendencia porque su hijo va a la guerra y lo maten. ¿Vale? Pero te va anticipando algunas cosas. Es además muy irónico. Va metiendo algún muy irónico con el lenguaje y eso. No sé. No, a mí no me desagrada, ¿eh? A mí esta película. A mí sí me desagrada. A mí me gusta, sí. A mí me gusta. La pregunta era esa. Vale. ¿Qué pregunta le ibas a hacer? Era del narrador. Si sabíais si era algo de la novela, que fuera un personaje, que fuera el padre, que fuera un criado, que fuera alguien... La novela está escrita narrativamente con eso, con un narrador omnisciente también. No, creo que está narrado en primera persona. Vale. Pero es como una novela picaresca. Me pinta. Pero es una narración, un narrador de estos que se dicen, ¿cómo le dicen? Es un narrador que te puede estar mintiendo. Sí. O sea, es la persona te lo está contando Barry, pero Barry... Sí. Lo vea todo a través de los ojos de Barry. Entonces cuenta la historia de qué contaría él. Exacto. Igual Barry te está contando que era muy valeroso y tal, pero bueno, si sabes que es un poco mentiroso, ¿no? Ya. Pues igual tampoco no es un narrador que te lo puedas creer mucho, por eso... Eso está guapo. Pues está bien esta voz en off, porque es la distancia que más o menos, si fuese Barry, pues a lo mejor no te lo creerías tanto, ¿no? Pero si es un narrador externo que está hablando de algo que pasó en el pasado, pues a lo mejor te crees que realmente lo que te está diciendo el narrador sí que es cierto, ¿no? Y además él anticipa cosas que van a pasar, con lo cual esta narración, pues bueno, tiene varios usos en la película. Yo la encuentro necesaria. Es decir, un poco como las crónicas de Jaume I, que si os leéis, un pelín tendenciosas cuando te explica la batalla el propio Jaume I. Y llegué valerosamente. Bueno, de hecho como casi todas las que los que están escritos en primera persona. Por lo que fuera, un poquito tendenciosa. Lo que fuera. Bueno, de hecho, los cuadros en sí de la época en sí ya son tendenciosos. O sea, cuando salían ahí una pareja, un marido y una esposa de la aristocracia de no sé qué posando con unas ropas súper ricas, pues a veces no tenían, no eran suyas, las habían tomado prestadas, digamos, o realmente ahí los retratistas pues estaban intentando dar una imagen para las generaciones futuras de algo que realmente no estaba ahí. O sea, los propios cuadros narrativamente ya tienen una cierta tendenciosidad a inventarse cosas, y aún así Kubrick pues bueno, los utilizó como una referencia. Por eso en España los pintores de la época eran le daban una vueltita de tuerca y metían cosas... Ironías, la familia de Carlos IV, ¿no? Sí. Habían cositas. Y bueno, llegamos ya al momento que estamos todos esperando, que es cuando Lord Bullingdon se pasa de rosca. ¿Y qué le pasa al bueno de Barry cuando Lord Bullingdon lo humilla públicamente? Bueno, sí, ahí se le escapa un poco. Tienen ahí una pelea. Un linchamiento. Barry Lynchon. Barry Lynchon. Y los sonidos de golpes. ¿Cómo se hizo eso? Eso es maravilloso. Y era ahora. Era por favor. La escena favorita de Dani es siempre cuando maltratan a Lord Bullingdon. No, por favor, no, pero es que es odioso Lord Bullingdon. O sea, en ese momento que ya está, o sea, ya sale la represión, suelta al monstruo. Sí. Soltad al Kraken y entonces ahí... Lo que quiere un poco es que se le caiga la máscara a Barry. Lo que quiere es que se le caiga la máscara
a Barry delante de toda la gente, pero también bueno, hace un poco de daño ahí a su madre, porque la humilla también un poco a la madre, pero bueno. No, claro, es que el chaval, la verdad que lo que dice es súper fuerte, o sea, lo mete ahí. Bueno, pero si te pones en la piel de Lord Bullingdon, yo creo que lo que estaba actuando él, está actuando con honor, igual que Barry en su momento, al principio de la película, pues bueno, él actúa desde el honor también, de defender el honor de su prima, de la que le he dicho que está enamorado de él. Entonces, él está actuando, pero también se está poniendo en una posición que, bueno, es similar a la de Barry cuando desafía al capitán. Sí, al Capitán Quinn. ¿Vale? Porque él claramente es un capitán del ejército, ¿vale? Que va a tener más puntería que él, que en principio no ha disparado nunca y que debe estar más acostumbrado a batirse en campos de batalla que un chico que se ha pasado toda la vida en el campo. ¿Vale? Y sin embargo, ahí Barry, pues, empujado por su sentido del honor y lo que... ¿Vale? Pues él desafía a un capitán que está muy por encima de él. Lord Bullingdon realmente hace lo mismo. Lord Bullingdon se cierra el círculo. Es como muy patético, si es como un libro, básicamente, ¿no? Entre las dos mitades. En ese sentido hay un reflejo total. Lord Bullingdon está haciendo lo mismo que hizo Barry, pero lo está haciendo desde una desventaja aún mayor. Porque lo está haciendo un poco más empujado para recuperar su posición social dentro de la aristocracia y tal, y para expulsar pero lo hace desde alguien que está completamente sin ningún tipo de preparación para batirse en esos duelos, no solo de puntería, que ya se le ve que no tiene mucha puntería, pero incluso psicológicamente, o sea, es muy cobarde, porque es cuando le pega la paliza en la sala de música a Barry, es que no devuelve ni una. No, es un linchamiento absoluto. ¿Creéis que le pide la satisfacción porque piensa que Barry no va a aceptar o se va a cagar? ¿Cómo pensar eso? Él hace lo que la sociedad espera de él que haga realmente, o sea, está ahí Lord Bullingdon. No, pero le demanda una satisfacción muchos años después. No, es después. No, es años después. No, se suicida, se muere el hijo, la Lady Lyndon se intenta suicidar y entonces después del intento de suicidio de Lady Lyndon por la muerte del hijo es cuando él... Claro, pero yo creo que no habla de años después. No fue años después, es al poco del intento de suicidio de Lady Lyndon, precisamente al ver que su madre se ha intentado suicidar y que la está castigando demasiado su vida con Barry, es cuando le exige la satisfacción. Y llega la escena en ese granero pajar, así que es de lo mejor que ha rodado Kubrick, que es una pasada, la tensión que crea y el retrato psicológico simplemente con el duelo de los personajes, que me parece maravilloso. Kubrick es famoso porque él cuando se planteaba hacer una película, pues siempre se planteaba hacer la mejor película que hasta la fecha se había hecho de ese género. De cada género. Por ejemplo, cuando quiso hacer ciencia ficción, pues hizo en 2001, ¿no? Sí. Cuando hizo El Resplandor. Cuando en el nuevo Hollywood pues empezaron a ver las películas de Easy Rider, Taxi Driver y todas estas películas que eran muy violentas, ¿no? Sí. Bonnie and Clyde, que era cine muy violento, pues él hizo La Naranja Mecánica, que es una película muy violenta, ¿no? Pero como diciéndoles a los demás, ¿vosotros hacéis películas violentas? Yo voy a hacer la mejor película violenta, ¿no? Sí, voy a hacer la mejor película de terror. La mejor película de terror, la mejor película bélica sobre Vietnam, etc. Entonces él se marcaba siempre mejor en el sentido kubrickiano del técnico, seguramente, ¿no? No tanto dramático a veces, pero al nivel técnico, ¿no? Entonces, quiso hacer lo mismo con Barry Lyndon, y una cosa que nunca hizo Kubrick, porque igual no le interesó nunca el género, fue un western. Nunca dijo, voy a hacer el mejor western. Entonces nunca lo hizo. Siendo el británico, el western le queda un poquito más... No, él es americano. Él es americano, Kubrick nació en Nueva York. ¿No era británico? No. Ay, pues se fue a vivir... Pero vivía en Londres, vivía toda la vida ahí, ¿no? Sí, después vale, pues, jolín, me metía de pata, ¿ves? Cuando hablo de memoria, es el... No, después, en los años 60 o así, vivía en Londres, en el Reino Unido, pero nació en Brooklyn. Vale, pensaba que no sé por qué, pensaba que era convencidísimo, ¿eh? O sea, ni lo miré porque lo tenía convencido. Ves cosas que... Luego hablaremos de otro mito de Barry Lyndon que todo el mundo está convencido de él, y no es cierto. Vale. O no, ya veremos. No sé. ¿De cuál? ¿De cuál? De lo de las luces. De la iluminación. De la fotografía, las escenas iluminadas con velas. Que no es solo iluminación de velas. Luego hablaremos de eso. Pero bueno, lo que quería explicar es que Kubrick nunca hizo un western, ¿no? Sin embargo, el duelo final recuerda mucho a un duelo de una película de Sergio Leone. Claro, o sea, tienes el mismo ritual. O sea, en las películas de Sergio Leone tienes una música que es muy operística, ¿no? Que te la
te la hacía Morricone, ¿no? Una banda sonora. Es una escena que es muy visual, no hay diálogos, ¿no? En esos duelos que hacía ahí Morricone, que fueron muy... Entonces, a lo mejor ahí Kubrick también estaba intentando, por su parte, ¿no? Estaba intentando recrear un western, al fin y al cabo, ¿no? Porque tienes el mismo ritual, ¿vale? Tienes dos enemigos acérrimos, ¿vale? Uno que realmente tiene ganas de matar al otro, ¿vale? Claramente, pues no sé quién se lo merece más. A lo mejor Barry realmente se lo está mereciendo ahí, como Henry Fonda se lo merece hasta que llegó su hora, ¿no? Que le va persiguiendo Charles Bronson toda la película y hasta que ya te llega tu hora, ¿no? Como dice el título. Pues realmente ahí tienes un duelo que es bastante del western, ¿vale? Con un poco más de clase y con espectadores y tal, escoges esta pistola y tal y cual. Que luego hay cosas interesantes, por ejemplo, al principio del duelo, el primer plano que te enseña Kubrick es que están metiendo una bala dentro de la pistola, que esto es un poco también... Porque en el primer duelo al que se bate le ponen balas de fuego. Le dan una pistola que no él dice, esta no es la pistola que yo he traído. Y dice, no. Y realmente no estaba armada con una bala. Entonces Kubrick, esta vez, lo primero que te enseña es que introducen una bala dentro. Eso ya para que quede claro que esta vez va en serio. Que ahí no es una pistola de fogueo. Y que además era una bala la que se introduciera en la pierna de Barry. Entonces al final ahí el destino... Bueno, esa no, porque esa es la que irá a parar. Pero esa es la que será una bala. Esa es la primera que falla. Sí, cuando se le dispara. Es entre tenso y cómico. Sí, porque le dan la pistola. Ese tramo. Claro. Pues ya el primer tiro ya gastado. ¿Sabes? Por un lado dices, jo, qué tío más patético Lord Bullingdon, pero también te das cuenta de que, hostia, él está intentando, él realmente está haciendo no solo lo mismo que hizo Barry, sino que lo está haciendo desde una posición de inferioridad total. Y aún así, él se está enfrentando y sabiendo que está arriesgando su vida, ¿vale? Para recuperar el honor de la familia. Claro, porque también es muy orgulloso el Lord Bullingdon. Bueno, pero a ver, es un orgullo tipo como lo de los sicilianos también. Barry lo que pasa es que puede que tenga un poco más de clase y tal, pero al final es lo mismo que en los sicilianos, que en caballería rusticana y tanto insultas ahí no sé cuánto, pues nos batimos a navajazos y al final que sea Dios el que salve al que más se lo merece, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero de una forma un poco más sofisticada, si lo quieres decir. Barry es su forma de recuperar el honor. Barry le da la oportunidad de sobrevivir, dispara al suelo de manera intencional. Que eso es lo que te demuestra, por ejemplo, que la personalidad de Barry no es simplemente un villano, porque yo cuando vi la película por primera vez y vi que fallaba en el que se le disparaba, dije, bueno, pues aquí ahora se acabó Lord Bullingdon. Se acabó Lord Bullingdon, y sin embargo hace todo. Yo realmente es que no me lo esperaba en absoluto. Eso mola, cuando dispara al suelo. Claro, y entonces te quedas un poco reflexionando, y de hecho eso es lo que marca el destino final de Barry. Porque él, cuando dispara al suelo, es un poco en plan, bueno, hacemos las paces y nos intentaremos llevar bien, o lo que sea, o por la razón que sea, él estaba ya tan deprimido por haber perdido a su hijo. Yo creo que más que a lo mejor era en plan, mátame. Yo lo veo más por ese lado. Pero yo creo que no, yo creo que el tío era demasiado orgulloso como para decir, pues, si se quiere suicidar, se puede suicidar en cualquier momento, ¿no? Pero el tío es demasiado orgulloso como para suicidarse. Yo creo que más bien lo que intenta hacer es, bueno, vamos a dejarlo estar, ¿vale? Reconozco que te he hecho humillado y lo que sea, reconozco el daño que te he hecho y hagamos las paces. Y Lord Bullingdon decide seguir adelante. Y bueno, y al final, pues en el segundo intento de Lord Bullingdon tira la pierna. Para la pierna, lo cual te demuestra que él no había disparado mucho antes, porque yo creo que se pueden haber estado ahí toda la noche disparando a Lord Bullingdon y Barry disparando al suelo. Pero bueno, por suerte al segundo intento Lord Bullingdon dispara, no acierta muy arriba, le acierta en la pierna. Y bueno, entonces pues sale triunfador. Y esos médicos, ¿eh? Cómo cortaban por lo sano en aquella época, ¿eh? Unas mediciones así con la mano. Hay que amputar, ¿eh? Esto no se va a salvar. Tengo que estar en el club a las 9, hay que amputar. Tal cual. Le toca así con la mano, que un poco más, y le escarba con el dedito dentro de la herida. Dice, lo siento, amigo, pero hay que amputar. Y si se descuida, la amputa desde aquí arriba, ¿eh? Y el mensaje final, ¿qué me cuentas? Que también tiene... Sí, es muy interesante. Ese intertítulo que hay ahí. ¿Cuál es tu teoría, tu opinión, lo de que somos todos iguales al final? Bueno, pues sí, un poco lo que decía también Woody Allen, ¿no? Que tragedia es igual a comedia más tiempo. O al revés, comedia es igual a tragedia más tiempo, ¿no? Pues sí, en aquella época pues todos vivieron y tuvieron unas pasiones muy grandes, pero al final todos acabamos siendo iguales, ¿no? Pues
ricos o pobres, Sí. Todos nos morimos. valientes o Todos. cobardes, al final todos tenemos el mismo destino. Sí, sí. ¿no? Entonces, como relativizando un poco toda esta tragedia humana que vivimos, ¿no? Y al final, pues sí, todos acabamos yéndonos al mismo sitio. Un poco más guapos algunos, un poco más ricos, pero bueno. Y tenéis una muestra ¿De qué? los guapos. Sí, de los 3 grados. Los de 3 grados de guapos. Oh, 3 grados. gracias. No sé cómo sé tomármelo yo, o sea... Bueno, no hemos dicho yo estoy en el medio. Tú te salvas en los dos casos. Luego que la gente vote, hacéis una encuesta No, por favor, no. y que pongan una puntuación y tal. Bueno, a ver. Bueno, tú tienes ¿no? más fans, creo. Ya tenemos una edad, Dani, para que estas cosas nos importen, ¿vale? A ver, Oye, ¿Tú estás casado? ¿Tú estás casado? ¿Yo no? Joder, Yo tampoco, ya. yo tampoco. Pues ya está, así que tú ya has triunfado. Bueno, a pues ti ya nada, la pues, opinión de las mujeres... Por ya te tiene favor, que dar igual. decidles guapo aquí a los... Si lo creéis, si no, no, tampoco no pasa nada. No, yo sí, a mí decídmelo, aunque no lo creáis. También, yo aunque no lo creáis, mentidme. O sea, ponedme ahí, ¿sabes? ¿Hablamos de la fotografía o Sí, eso es lo qué creéis? que más llama la atención. ¿Qué te gusta? ¿A vosotros os gusta el arte? ¿Qué os parece el intento que hizo Yo lo Stanley que he dicho Kubrick? es lo que más me interesa de la película, lo que resalto de la película. Ya no solo la fotografía en sí o cómo está puesto el plano en donde está puesto, sino cómo está compuesto Sí. la escena. Hay mucha composición Sí. de escena. Sobre todo porque en las escenas más oscuras no se podía, se tenía que rodar con una cámara con un objetivo, con un diafragma muy abierto para poder captar la luz. De hecho, no, eran de la NASA, ¿no? Las lentes. Eran unas y- lentes Coño. que creó Sí, sí, Carl, sí. que diseñó Carl Zeiss Zeiss. para la misión Sí, sí. Apolo, para poder hacer fotografías en el espacio, Sí. ¿vale? Porque recibían muy poca luz. Entonces Kubrick, leyendo en una revista que se habían fabricado varias de estas lentes, Sí. pues contactó con Carl Zeiss y compró esas lentes, las 2 o 3 que quedaban, porque ya en el año 73-74... Quedaban pocas. No, o sea, en el 73-74 la misión Apolo ya había... Ya había acabado. Sí, porque la última misión que fue el Apolo 19 o así, Sí. creo que en el 72-73 Sí. ya fue la última vez que se fue a la Luna, con lo cual las lentes aquellas estaban ahí en una caja, en un armario, no las iban a Y utilizar para Kubrick llevarlas al dijo, espacio. trae para acá. Y Kubrick dijo, mira, pues esto me va a venir de perlas porque yo quiero filmar unas escenas porque hay algunos cuadros de esta época, ¿no? Sí. Que lo que se ve que están jugando a las cartas y tal, y que la iluminación es solo de velas, Sí, obviamente. sí, sí. Están jugando de noche a la luz de las velas. Y él quería recrear eso y quería recrear el color de la luz que te está dando las velas, realmente. La desventaja de hacer una foto o de grabar con un objetivo con un diafragma tan abierto es que si te mueves 2 milímetros del cuadro, te desenfocas. O sea, solo tienes muy poca profundidad de campo. Solo puede. Entonces los actores, toda esta rigidez de los actores muchas veces también iba condicionada por el aspecto técnico, porque claro, si se movían salían de cuadro, y Kubrick no tenía ningún problema en repetir una toma. De hecho, había tomas de hasta 50, 60 tomas de Sí, cada sí. escena. Una cosa horrible trabajar Hay- con ese hombre. Hay una escena, resalto una escena para no hacer esto eterno, que es algo muy técnico, que al final el arte, por muy arte que sea, Sí. se basa en muchas leyes Sí. físicas, y es cuando está el lord este que le presenta al rey sentado en una mesa, que se acerca a Barry a decirle, ¿puede usted quedar el fin de que viene? ¿No os acordáis Sí, que está leyendo sí, el sí, sí. periódico? Sí, pasa de él completamente. Exacto. No, estoy esperando a alguien. No, Sí. puedo Exacto, contar contigo esa a comer. escena, Sí. esa escena. Hay una composición de plano ahí que yo creo que yo eso lo he estudiado en la carrera de arquitectura. Esas composiciones, ese llevar la mirada hacia un sitio con esas diagonales, Sí. con esos vacíos y llenos en el plano. Esa escena me gustó mucho de muy bien composición. esa Esa, si puedo y me acuerdo, la pondré. Sí, está muy chula esa. Solo un frame El de frame ese de la- plano. De hecho, esa escena, precisamente de lo que hablaba de uno de los mitos de Barry Lyndon, que uno de los mitos de Barry Lyndon es que Kubrick nunca solo utilizó luz natural Sí. en toda la película. Y no es cierto. De hecho, en esa escena cuesta un poco de ver, pero si la ves bien desde el principio, en los grandes ventanales hay un momento en el que asoma una luz eléctrica, porque Kubrick lo que no utilizó fue luz artificial para las escenas de las velas. Para eso no utilizó luz artificial. Sí que pusieron espejos o algo para que la luz no se perdiera completamente, ¿no? Que se reflejara, y algunos lumens que no se perdieran, ¿no? Pero estrictamente en esas escenas de la lente Sí. esta de la Sí. NASA y todo esto,
Pues esto sí que no utilizó luz eléctrica para añadir nada más al fondo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la escena del granero, en exteriores, en la escena del granero del final, donde ves que entra una raja de luz con la cruz y tal, todo eso es luz artificial para mantener siempre unos niveles cuando estás fuera, cuando estás filmando fuera, no es lo que le pasaba a Tiburón, ¿no? Cuando rodó Tiburón Spielberg, ¿no? Rodaban una escena y una hora después pasaba una nube por allí y entonces ya los niveles ya no cuadraban, ¿no? Pues entonces Kubrick había algunas escenas, por ejemplo, en las que sí que utilizaba luz artificial, pero justamente las utilizaba para escenas de día, no escenas de noche, ¿no? Es un poco justo lo contradictorio, o sea que eso es un mito lo de que no se utilizó. No, pero tiene un montón de sentido, porque si además, como dice Dani, que repetía escenas, pues claro, el sol no está en la misma posición todo el rato. Claro, tiene que si quieres tener un poco de raccord, pues necesitas esa luz artificial. Claro, Harvey Keitel, por ejemplo, creo que Nice Watcher se enfadó muchísimo con él, le dijo que el tiempo... que no grabo más. No, le dijo que su trabajo no... Estaba insultando su trabajo haciéndole repetir 60 veces una toma. Mi trabajo está bien como para que... Y lo dejó plantado, pero claro, eso lo podía hacer Harvey Keitel, que es una leyenda del cine. Y sin embargo... las luchas de egos de estos iconos... sin embargo, pero ahí tenía razón Harvey Keitel, para mi gusto. Por eso digo que el ego de Kubrick y el ego de Keitel... Dos egos importantes. Al final es en plan, tú por muy Kubrick que seas, yo no me quiero pasar aquí repitiendo una escena 60 veces. Luego hay actores que además te cansa un montón. Bueno, luego hay actores es lo que dices ya al final, yo creo. Claro. Es como... La toma buena, si no te ha salido a la quinta, es que luego ya te desmoralizo entero. Bueno, Kubrick, también una de las razones por las que Barry Lyndon no fue un gran éxito económicamente, ¿vale? Es porque tuvo que originalmente iban a rodarlo todo en Irlanda, todas las partes, digamos, más que tenían que ver con Irlanda, ¿no? También rodaron algunas escenas en Alemania real para la parte en la que están en la guerra y tal. Joder, qué dinero. Pero primero iban a rodar en Irlanda, entonces recibieron unas amenazas Kubrick de ira. Hostia, sí. Ah, qué guapo. Y entonces querían secuestrar, ¿no me decías? A la familia. Bueno, sí, recibieron una amenaza de que iban a secuestrar a toda la familia de Kubrick. Entonces Kubrick recibió una amenaza anónima, pero otra cosa es que fuera realmente de ira. Pero bueno, recibió una amenaza. O que fuera de verdad. O que fuera... Pero por si acaso, recibieron varias amenazas y cuando Kubrick ya amenazaron a su familia, dijo, bueno, pues se acabó. Entonces, claro, tuvieron toda la planificación, era rodar no en estudios, sino en localizaciones reales, castillos reales, y ya tenían localizados todos los castillos que iban a utilizar y todos los palacios que estaban en Irlanda, ¿vale? Y como ya no los pudieron utilizar, pues tuvieron que parar la producción y volver a buscar escenarios, pero en Reino Unido. Entonces, pues bueno, claro, eso encareció el rodaje, también el hecho de que repitiera mucho las tomas. Lo que pasa es que Kubrick también, por un lado, repetía mucho las tomas, lo cual sí hace que el rodaje se alargue. 300 días de rodaje, Hostias. Pero es que estamos hablando de... A ver, también es una película larga y con muchas escenas entre sí distintas. Es un año, ¿eh? Bueno, sí. Pero la idea de Kubrick es que al final lo que más cuesta es montar todo aquello, montar la cámara y filmar. Al final es lo que menos cuesta, porque Kubrick también trabajaba con poca gente. O sea, no es un rodaje de Hollywood en el que hay 300 personas y 299 están mirando. No, ahora en este caso las 300 estaban delante de la cámara. Kubrick y su cuñado Paco. Exacto, o sea, igual los tenía, si tenía 300 personas las tenía en extras. Claro, pero sí. Aparte de eso, o sea, Kubrick decía, con lo que cuesta montar todo esto, hacer en un estudio en Nueva York para que yo pueda filmar a Tom Cruise y tal, lo que no voy a hacer es en 2 horas, en plan, venga, ya hemos acabado. No, él quería hacer, él tomaba... Esto lo amortiza yo, ¿eh? Claro, no, él decía... Era catalán. Sí. Justamente demuestra que quien cree que Kubrick era una supermente y perfección y era súper perfeccionista, bueno, a ver, Kubrick rodaba todo lo que se le ocurría. Para luego, cuando tenías la mesa de montaje, pues podías tener 50.000 opciones diferentes de montajes. Un bruto de 40 horas... Sí. No, es una pasada. Podría hacerlo si quisiera, sí. Después él controlaba cosas, era como un tío muy detallista. Hasta tenía, por ejemplo, en España era Carlos Saura al que le dejaba los temas del doblaje, por ejemplo. Sí. Y incluso había llegado a escoger cines donde se proyectaba por el color de la tapicería, o hacía cambiar tapicerías de las salas de cine. Sí, es que en aquella época... o sea, esto era... El nivel de control iba hasta el nivel de la... Por ejemplo, de la distribución. Por ejemplo, el actor que interpreta a Lord Bullingdon, que es se llama Leon Vitali, después de Barry Lyndon pasó a ser el asistente personal de Kubrick en el resto de rodajes,
¿vale? Dejó la carrera y, bueno, entonces él luego ha supervisado las ediciones en DVD, porque Kubrick falleció en el 2000, con lo cual no habían todas las ediciones, y bueno, Leon Vitali falleció hace unos pocos años también. Entonces él ha sido, digamos, el que después se ha asegurado de que todas las transferencias a Blu-ray y DVD, etcétera, respetasen lo que quería hacer Kubrick realmente, que no se fuese de madre, ¿no? Entonces él, por ejemplo, explican que cuando hizo Barry Lyndon se mezcló en sonido mono. O sea, ni siquiera se mezcló en sonido estéreo. ¿Por qué? Porque Kubrick, cuando hizo unos cuantos estrenos de la película en varios cines, él se dio cuenta de que los cines de la época eran cines muy cutres, en el que algunos altavoces ni siquiera se oía. Había 2 o 3 altavoces, pero algunos ni funcionaban o no reproducían bien el sonido. Entonces Kubrick dijo, mira, en lugar de hacer una pista estéreo muy currada, lo que vamos a hacer es una pista mono que se oiga muy bien. Entonces la pista original de sonido de Barry Lyndon, por ejemplo, es una pista que es mono, es un canal solo. Y entonces cuando luego se hizo la transferencia al 5.1, pues Leon Vitali se aseguró de que fuese 5.1, el sonido surround, pero que más o menos respetase la esencia de... Claro, entonces llegabas hasta el punto de ese nivel de control, de ir a las salas de cine y decir, vale, pues si las salas de cine tienen un sonido horrible, pues no me voy a molestar en hacer un sonido multicanal que se podía hacer en aquella época. Podías hacer sonidos multicanal, porque al fin y al cabo Star Wars 2 años después ya era un sonido multicanal. Y de hecho George Lucas tuvo el mismo problema con los cines, porque claro, su película utilizaba aún más los efectos especiales de sonido, y de no ahí pudo lucir. Y de ahí fue cuando salió la certificación THX. De hecho, todo lo que tenemos ahora de cine digital y no todo se esto, oye. Se oyen más las explosiones que las voces. Es que Eso suena en español. Sí, porque... O sea, para que no veáis, vocalizan. o sea, es súper obsesivo. Kubrick era muy obsesivo, ¿no? Pero ves que, por ejemplo, o sea, George Lucas llegó a ser tan obsesivo que hasta él puso dinero de su bolsillo para cambiar el para sistema... para hacer las certificaciones THX, y decir qué es lo que se considera una buena proyección de audio y una buena proyección de vídeo, ¿vale? Un buen sonido en cine y una buena imagen, o sea, y él puso dinero para decir, no, esto es una sala THX. Y en el año 80, las salas que cumplían con aquello, pues tenían en la puertecita lo del THX. Y cuando empezaba la película, se oía el sonido, el bass note de Y el Movie THX, Record, que también es de George Lucas. Y el Movie Record también. Eso, Bueno, era de Jorge Lucas, ese Sí. Era Jorge Lucas, el primo de Benalmádena. El primo de Jaén, de George Lucas. Para no hacer este capítulo tan eterno como la película de Barry Lyndon. No, yo espero 3 horas, espero, o sea... Más interesante. No digas eso, a ver si no voy a desafiar ahí. Me está insultando usted gravemente, señor. ¿Quieres un guante? Mira que yo no... una satisfacción. De hecho, he traído los guantes por allí. Que los yo no acudo, ¿eh? Cuando nos citemos a la puesta de sol, yo no acudo, ¿eh? Hostia, no sé, con un tirachinas, tío. De hecho, con pistolas de agua. Acude tú y yo desde la azotea de un edificio y... Podemos citar en un laser tag o algo, hombre. Me gustan más los duelos tipo Kill Bill, vestidas de negro con cuchillos, ¿sabes? O sea, vestidas No, que vosotros sois de Barcelona, estáis acostumbrados a los cuchillos. Eso es verdad. Más en nuestro barrio. No, vamos a dar unas últimas pinceladas de Barry Lyndon. Bueno, Xavi sí que ha hablado más de por qué ha elegido Barry Lyndon, pero Dani, ¿por qué te gusta a ti Barry Lyndon como haciendo una especie de corolario de Primero lo que porque, hemos hablado? aunque no me sepa la nacionalidad, me gusta mucho Kubrick. O sea, es el... Y luego os quejáis de que tenéis haters. Sí. Es que... No, pero nos encanta. Les ponemos trampas. Pero por eso está la magia de la edición. Yo el podcast luego para mí, ¿eh? Sí, por eso. Para verlo yo, no Sí, para... ¡Es mi tesoro! ¡Es mi podcast! Ponemos like nosotros, somos nosotros que hacemos, nos ponemos cuentas. Y nos insultamos, ¿no? Eso tiene más sentido, porque con tan pocos espectadores que tengáis, haters también no tenemos. Es un poco incoherente. Por eso. Yo me puse el otro Es día. mala suerte también. El otro día me puse ahí una. Si realmente bien, ¿eh? Era yo que me puse unas gafas de esas de espía. Si realmente os gusta el cine, cerrad el canal, ¿sabes? Y las cosas, me lo puse yo ahí. Eso bueno, es mucho odio, ¿eh? Sí. A mí tampoco me gusta tanto el cine, ¿eh? Sí, por eso. Bueno, después de Si amáis el cine, cerrad el canal. No, tampoco la amamos tanto. Después de sí, también. Es como la canción de Berto de Te quiero normal. Sí, no, al cine le queremos normal. normal. Una cosa moderada. No, va, Dani, Bueno, dinos. pues eso, no, que me gusta mucho
mucho Kubrick, me gusta mucho el estilo, me gustan las películas, especialmente La Naranja Mecánica de 2001. Y era como una asignatura pendiente. Siempre la había dejado un poco, ya la veré. Ya. Y gracias a Xavi, pues... ¿no la habías visto? No la había visto. Vale. Que la había visto. Pensaba que sí. Y pues eso, me gusta mucho el estilo, me mola, el cine contemplativo a mí me mola. Entonces he disfrutado mucho de... No es tan contemplativo, pero bueno. No es Kurosawa y esas cosas. No, pero me mola, me mola el rollo este de ver una exposición de fotografía, ver una galería de arte. Sí. Y la he disfrutado mucho en ese aspecto. No es fácil integrar narrativamente. Yo creo que Kubrick integra narrativamente bien. Por ejemplo, hay un plano... Después de que ya han aislado después de que Barry se pelea con Lord Bullingdon, hay un plano de zoom en el que está Barry ahí sentado en una barandilla y el zoom se va alejando cuando está diciendo que está el hombre más vacío que la una, más solo que la una. Y no es muy sutil ese plano, pero ya te digo, era de las grandes la que me faltaba, y ahora tengo pendientes un par que hablé contigo, la de Teléfono Rojo, Volamos a Moscú, que es una de las que es la que me queda pendiente. Sale Darth Vader. Sí, el David Prowse. Sale James Earl Jones, vale. Sale Darth Vader. Vale, la voz. Es que claro, como Darth Vader es, joder, lo han hecho tantos, ¿sabes? Bueno, sí, yo pienso Darth Vader, James Earl Jones. El cuerpo uno, la voz otro, o sea, eso es un lío. Es un jaleo. Sí. Bueno, y hay a ti de Kubrick, lo que has visto, la yo es que solo he visto... Resplandor. Exacto. Y bueno, y ahora esta. Sí, no... Es que es verdad que no es un director de mi época, sé que... Sí. Está feo decirlo, pero es que es verdad, no es un director de mi época y conecto menos con sus películas porque trata temas que quizá a mí no me interesan tanto, como es el caso de... No me gustan mucho las biografías, si podemos meter a Barry Lyndon como en una biografía. Sí, sería, no sé, un biopic, pero sería una biografía. Me suele gustar, por un lado... me suele gustar cuando se habla de introspección de personajes, cosa que Barry Lyndon sí que tiene, pero por otra parte, pues es que tampoco me interesan las cosas que le pasan a Barry Lyndon. Entonces, claro, pues ahí hay esa... Ya. Claro, a ver, tal vez la primera parte de la película es un poco menos conflictiva. Sí que el hombre, pues, bueno, es su ascenso, ¿no? Entonces se va encontrando ahí con duelos y tal, pero más o menos va saliendo airoso. Entonces la segunda mitad sí que es, bueno, un poco como pasa en La Naranja Mecánica, ¿no? La primera parte de Alex, pues le van yendo las cosas muy bien. En la segunda parte, pues le pasan las cosas un poco mal, y entonces empatizas con él. Entonces tienen un poco esas similitudes. La segunda parte de Barry Lyndon realmente es bastante diferente en ese sentido. Y a mí, por ejemplo... Hay más desarrollo de personaje. Claro. Ahí es lo que a mí me convenció más de la película la primera vez que la vi. Y también... Yo la he propuesto precisamente por eso, porque claro, todas las películas siempre hablas de Kubrick, siempre vas a hablar a las más... Incluso Eyes Wide Shut, que es como la última que hizo, y es un poco conocida. ¿Sabes? Yo esta ni la conocía. Entonces, claro, esta... Yo la quería un poco reivindicar porque seguro que es de la que se va a hablar menos. Y de hecho hay mucha gente que ahora un poco intenta reivindicar Barry Lyndon y que dicen que su película, para mí es mi película favorita de Kubrick. Es una de las mías también, ahora mismo. Y me pasó un poco como él, que la fui dejando para el final y tal, hasta que un día la pusieron en la Filmoteca, vino la hija de Kubrick a presentarla. Hostia. Y tal, sí, porque hicieron una exposición en Barcelona de memorabilia de Kubrick y tal, en el CCCB. Y vino la hija a presentar la película y tal, y entonces dije, bueno, pues voy a esforzarme ahora para verla. Y realmente cuando la vi pensaba que no me iba a gustar y que iba a ser un tostonazo, y por eso la había evitado siempre, ¿no? Y fue todo lo contrario. Realmente pensé, ostras, esto es un peliculón, y de hecho la he visto muchísimas veces, he comprado literatura sobre Barry Lyndon, y por eso os he querido dar un poco la chapa con Barry Lyndon. No sé, a mí me ha gustado mucho. Pues a la gente que nos está viendo, ponednos en los comentarios qué es lo que os parece Barry Lyndon, si realmente es tan desconocida como era mi caso, si la amáis tanto como aquí estos dos, que no entienden de cine. Por eso estamos en este podcast. Porque no amamos el cine. Pero bueno, en fin, que queremos saber vuestra opinión al fin y al cabo. Muy bien. Muchas gracias, Xavi, por venir. Te veo en 2 semanas. Sí, volverás, ¿no? Seguramente, sí. Luego cogeré el AVE. Muchas gracias por venir, Xavi. Muchas gracias a Dani, muchas gracias a vosotros. Chao, chao. Hasta luego.